Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno volvernos a reunir por este medio. Hoy comenzamos un desafío. Vamos a hacer un curso introductorio al libro de Ageo. Para todos aquellos que están haciendo certificado, licenciatura o su maestría, debemos recordar que cada programa académico de nuestro seminario tiene sus propios requisitos, entendiendo que eso nos presenta desafíos para poder seguir creciendo en la fe. Hoy quiero invitarles a estar al día, debido a que nosotros tenemos que considerar que para poder estudiar la palabra de Dios tenemos algunas herramientas teológicas. Esta introducción de este libro es muy importante porque nos va a ayudar con una ubicación textual, gramatical, histórica, teológica. Quiera el Señor que ustedes y yo podamos hoy meditar en ello y nosotros poder aplicarlo a nuestras vidas. Quiero invitar a nuestro hermano Andrés Felipe Chavarro para que comencemos en oración. Sí, señor, con mucho gusto. Muy buenas noches para todos. Bueno, empezamos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, un tiempo más, Señor, en el cual nos permites aprender un poco más de ti, de tu palabra, de esa multiforme sabiduría que tú has dejado plasmada, para que nosotros, Señor, seamos edificados a través de ella. Dale sabiduría, Señor, al pastor Juan José, darnos sabiduría a nosotros, Señor, seas tú abriendo nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Y permítenos, Señor, ser edificados una vez más en la roca que eres tú, oh Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Como ya saben, aquellos que están capacitándose para recibir un título académico tienen sus desafíos académicos. Sin embargo, para los hermanos que nos acompañan, muchos de los cuales estamos creciendo también en fe, podemos tomar anotaciones y aprender para poder practicar en la vida, para poner una fe coherente, ética, integral. Y de eso se trata este espacio, queridos hermanos. Pastor Luis Eduardo, usted está por ahí. Muy buenas noches. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Yo por Por aquí acá, llegando. muy bien. Yo sí soy más puntual que novia fea. Y hay muchos hermanos acá que ya hemos comenzado y bienvenido, gracias por ser ese coequipero, compañero en esta nueva etapa de nuestro seminario MINS. Y no sé si usted tiene algunas palabras de introducción a este libro que estamos comenzando hoy. Es un nuevo curso. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Gracias por aquellos que tienen la cámara abierta porque sé que están tomando nota, están poniendo atención. Veo acá a la hermana Lucía Rodríguez. Bienvenida, mi hermana. Hola, buenas noches. Gracias. Muy bien, igual le ¿Me damos la escuchan? bienvenida. Sí, señora, le escuchamos. Tiene una voz de una dulce niña. Damos, Gracias. damos la bienvenida también a Edgar Morales y Arali. Muy bien, Pastor Luis Eduardo. Estaba preguntándole si tiene algunas palabras de introducción al libro de Hebreos. Vamos a De tener Ageo. el desafío, perdón, de Ageo, sí, es que estoy con la cabeza un poco entremezclada porque ayer tuve dos materias, hoy preparé dos materias, entre esas la de Ageo, y les debo confesar que ha sido un buen desafío. Sin embargo, en medio de todas las cosas, pues la idea es que nosotros podamos crecer y poder conocer este hermoso libro del Antiguo Testamento. Entonces, Pastor Luis Eduardo, no sé si
en, en este momento podemos tener unas palabras introductivas a este libro. El bosquejo pastoral de Ageo va a ser en 8 lecciones. Creo yo que el tema central es consagrados para edificar la casa de Dios. Y esto nos va a traer varios desafíos. Primero, un desafío de entender qué significa el templo de Dios en la época de Ageo, qué significa el templo de Dios en nuestros días. Pastor. Gracias, pastor. Claro que sí. En primer lugar, pastor, bueno, buenas noches y buenas noches a los hermanos que están en el curso, a nuestros pastores, las personas invitadas. Gracias por eh, participar de este espacio y permitirme también eh, participar. Gracias, pastor. Pues en este curso, pastor, es básicamente en estas 2 lecciones que están para el día de hoy, creo, ¿verdad? Para que me ayude, pastor. Eh, es, en primer lugar, por qué es esencial escuchar la voz de Dios. Y hay en cada una de las 2 lecciones aparece una frase, una de San Agustín y otra de Bob Georges. Dice que las cosas no cambian cuando yo le hablo a Dios, las cosas cambian cuando Dios me habla a mí. ¿Mm? Eh, Habla y me llamó la atención, parte del módulo es cómo muchas veces nuestra manera de acercarnos a Dios depende de muchas veces de las circunstancias por las cuales se pasa y también la misma influencia de la cultura, que me llama la atención que el autor nos mencione el tema de la cultura y cómo ésta eh, llega a influenciar y a apartarnos prácticamente de lo que es central en la vida del cristiano y es la prioridad de Dios y de su palabra santa. Yo creo que prácticamente esto es lo que da apertura para una vida de adoración que agrade a Dios. Entonces, básicamente, como introducción, es el poder transformador al escuchar la voz de Dios, el estar en su presencia, el meditar en su palabra, el atender sus ordenanzas, el ponerlas por práctica, que yo creo que hace como una conexión con lo que terminamos en el módulo pasado, donde la sola escritura como autoridad, como norma en la iglesia es la que establece todas las cosas en la adoración y en el correcto, bueno, todo lo que tiene que ver con el correcto servicio a esa, valga la redundancia, a esa correcta adoración, la cual Dios demanda de su pueblo, pastor. Extraordinario, pastor. Usted me hizo recordar las palabras que Pablo le dice escribiendo a la iglesia en Roma. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen son salvados, no importa si son judíos o no lo son. Estoy leyendo de una versión que tiene un lenguaje muy propio del siglo XXI del año 2025, que es la traducción al lenguaje actual. Porque esta misma cita dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá. Y es importante, mi querido pastor y apreciados hermanos, que hoy nosotros consideremos que este curso puede servirnos no solamente para acreditar 3 créditos para nuestro programa de estudio,
sino que podemos apreciarlo para poder edificar en nuestra vida, para edificarnos en nuestra fe. Como les decía, el tema central de Ageo tiene que ver con la palabra consagrado, y consagrado para edificar la casa de Dios. Y hay algo muy importante que el pastor Luis Eduardo nos decía sobre algo que él ha parafraseado, ¿no? Que no es tan importante que Dios me escuche, sino que yo escuche a Dios. Y el libro de Ageo, por lo menos unas 22 veces, de alguna manera va a decir, así dice el Señor, en básicamente 4 capítulos cortos, en 2 hojitas en nuestra Biblia, 22 veces dice, así dice el Señor. Y una cosa es percibir un ruido y otra cosa es oír y poder entender, o como está en pantalla, escuchar y discernir, porque de eso se trata esta lección 1. Nosotros tenemos que aprender que si queremos caminar con Dios, tenemos que aprender a escuchar. Y al escuchar, tenemos que meditar en lo que hemos escuchado y poder discernir. Una de las cosas que hace infructuoso el escuchar es el ruido que hay en la calle, el ruido que hay con los vecinos, el ruido que tenemos en casa. Hay muchas cosas que nos hacen ruido, por lo cual nosotros a veces nos dispersamos y no hacemos la voluntad de Dios. Y les voy a decir algo que es interesante. Ageo va a develar el ruido que hay en la vida, por la cual a veces no solamente no escuchamos a Dios, sino olvidamos a Dios y olvidamos nuestros encargos, olvidamos nuestra fe. Y aunque esto no es una predicación, yo quiero que nosotros consideremos cómo poder restaurarnos para consagrarnos al Señor. Hoy en día, la gran mayoría de las iglesias sufren de cristianos light, cristianos poco consagrados, poco responsables, cristianos que están a veces en su vida con mucho ruido, ruidos que lo distraen en la vida y que le hacen perder el sabor de la salvación, el sabor de la fe. Y esto es muy importante. El libro de Ageo es un llamado a la reconstrucción, considerado uno de los libros menores de la Biblia. Ageo destaca la necesidad urgente de reconstruir el templo de Jerusalén, motivando al pueblo de Israel a actuar y restaurar. Y eso es algo muy importante. Y en esta primera parte nosotros vamos a poder considerar algunas cosas, cosas que tenemos que meditar. Pero recuerden que esta lección 1 nos llama a 2 acciones permanentes. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? ¿Quién se acuerda? Las palabras que estaban en pantalla hace un rato. Son 2. Escuchar y discernir. Exactamente. Y para escuchar y discernir hay que silenciar el ruido que está alrededor nuestro, porque a veces el ruido es el trabajo, a veces el ruido es el estudio, a veces el ruido son los problemas del hogar, a veces el ruido son nuestras ambiciones, nuestras avaricias, nuestras codicias, o a veces el ruido es la misma vida, porque la vida trae muchas circunstancias, calamidades domésticas, económicas, pérdidas, no solamente materiales, a veces de personas humanas de las cuales para muchos de nosotros nos hacen falta. A veces uno ha perdido un hijo, un cónyuge, un padre, un pariente muy cercano. Y todas esas cosas hacen ruido para no escuchar y poder discernir la voluntad de nuestro Dios. Y esto es muy importante.
¿Por qué les digo esto? Hay algo de historia que tenemos que tocar para poder entender este libro. El profeta Ageo es reconocido como el autor de este libro, un profeta que emerge tras el exilio babilónico, y su mensaje se centra en motivar al pueblo para que retome la obra de reconstrucción del templo. ¿Qué pasa con eso? Que el pueblo se desconsagró. Es muy interesante, mis queridos hermanos, que cuando uno llega a la iglesia y cree en la fe, pasan cosas muy bonitas. Yo no sé si el pastor Luis Eduardo, cuando ve creyentes nuevos que están entendiendo, se están comprometiendo, ¿cómo se comportan en la iglesia? Pastor, que no encontraba aquí cómo activar el micrófono. No se preocupe, el micrófono le tiene paciencia, no se ha movido de ahí. Pues, pastor, yo creo que nosotros, desde el mismo contexto eh, del cual venimos, bueno, no sé, en el curso pasado hablamos precisamente de esto, de los contextos donde nosotros llegamos, y cuando empezamos a ver las escrituras con la seriedad que nunca las vimos, yo creo que muchos puntos generan interrogantes, y uno guarda silencio, o de manera luego privada uno pregunta a su pastor en cuanto a esos puntos que no entiende, o empieza uno a interactuar más con esas personas. Pero desde esta perspectiva lo que estamos viendo es causa de asombro por temas que siempre eh, estuvieron ausentes desde el momento en que llegamos a congregarnos. Entonces, para mí es cuestión de asombro y, como nuevo, de guardar silencio. Sí, hay algo, pastor, que le pasa a casi todas las personas que recién llegan a la iglesia. Tienen un propósito de reconstruir su vida, un propósito de arrepentimiento y una esperanza de salir de esa vida pasada, de transformación. Pero fíjense que porque yo les digo esto, cuando la Biblia nos habla de los profetas post-exílicos, o sea, después del castigo de Dios, cuando Dios castigó a su pueblo y los mandó esclavo y 70 años estuvieron en otras tierras, ellos se devolvieron a la tierra de Jerusalén porque Dios los devolvió, y Dios levantó a Ageo, levantó a Zacarías, a Malaquías, a Joel. Y esto es muy interesante porque estos cuatro profetas hablaron de reconstrucción, de arrepentimiento y de esperanza. Y yo quiero que usted tome nota, porque cuando uno llega a la iglesia, siempre piensa en eso: reconstruir la vida, arrepentirme de lo que hice mal y la esperanza de poder cambiar y de tener algo nuevo. Y eso es lo que se trata este curso, porque a veces nosotros, con el ruido del mundo, no estamos escuchando la voz de Dios y nos llenamos de una consagración momentánea del momento. Pero Ageo tiene una particularidad. Ageo no es un profeta que surge inmediatamente que el pueblo regresó, sino nosotros tenemos que considerar algo muy importante. Ageo se escribió aproximadamente en el 520 en el 520 antes de Cristo. Esa es la línea de tiempo. ¿Cuándo fueron ellos exiliados a Babilonia? Se recuerden que el pueblo de Dios por mucho tiempo se le dijo: no sean desjuiciados, pórtense bien. Y el pueblo decía: tenemos orejas de pescado, no te escuchamos, hacemos cosas para la reina del cielo y nos va bien, hacemos como nuestros padres han hecho y nos va bien.
Y eso me parece interesante porque Dios les avisó de muchas maneras y de muchas formas por los profetas que los iba a disciplinar. Y es como muchos de nosotros que a veces no creen, no nos creen. Les decimos, prediquen, vivan el evangelio, Dios los va a disciplinar y a veces es como, yo no sé, pastor, pero en mi iglesia hay algunos que tienen orejas de pescado. Y si usted ha visto un pescado, el pescado no tiene orejas, no escucha. ¿Por qué? Porque anda ahogado en el agua. Bueno, los pescados no se ahogan, pero yo creo que ustedes me entienden. En 1580 y algo, exactamente 86, si no me 87, vino el imperio babilónico, arrasó las murallas, destruyó el templo y el sufrimiento para el pueblo y el castigo para el pueblo fue duro y todos fueron como esclavos y pasaron 70 años y regresaron, pero regresaron no porque ellos querían regresar. Eso es lo curioso. A veces nosotros nos acomodamos en medio del castigo. Ellos se acomodaron en todos los lugares medopersas. Y en los tiempos de Darío I de Persia, ya un rey persa, ya no era babilónico, los persas habían conquistado totalmente al imperio babilónico. Dios los llama y nosotros vemos cómo ese pueblo regresa. Hay dos reyes ahí que son fundamentales, Ciro y Darío I, y obliga al pueblo a regresar a Jerusalén. Y yo les voy a decir algo que es extraordinario que debemos reconocer. El pueblo regresa por el poder de Dios. Dios donde nos quiere tener nos va a hacer regresar. Donde nos quiere poner nos va a poner. Y nosotros vamos a aprender a obedecer. Generalmente no lo hacemos. Y esto es fundamental que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Recuerden que el propósito del curso es ser edificados de manera pastoral para volvernos a consagrarnos al Señor. Cuando nosotros recién creemos, tenemos una naturalidad de consagrarnos y tenemos esos tres propósitos que yo le he dicho: reconstruir la vida, arrepentirnos y la esperanza de que todo va a mejorar, vamos a cambiar. Pero a veces el ruido de la vida nos hace olvidar que nos consagramos al Señor y que hay un propósito de Dios. Y de eso se trata el libro de Ageo, porque el libro de Ageo nos va a hablar de los destinatarios cuando Ageo llega y les piensa a cuestionar a los judíos. El libro está dirigido a aquellos judíos que regresaron a la tierra natal tras el exilio en Babilonia y les dice: ¿qué les pasó? ¿Por qué no se ha terminado la construcción del templo? Aproximadamente 16, 17 años pasaron que ya habían regresado y ellos estaban retozando en sus casas, en sus camas, en el ruido de su vida y habían olvidado la voz de Dios. Y miren lo interesante, Ageo va a hablar al pueblo y al liderazgo. Liderazgos como Zorobabel, que ustedes van a escuchar en este libro, Josué, que es otro líder, ¿sí? Para que tomen la iniciativa de restaurar y volver al templo. ¿Estamos en lo correcto, Pastor Luis Eduardo? Así es, pastor. Estaba estos dos líderes, tanto Zorobabel, que era o fue el nieto del rey Joaquín, y que compartió el liderazgo con el sumo sacerdote Josué, que era hijo de Josadat. Algo que me llama la atención también es dentro de lo que expone el autor, es dos términos que es prioridad y prioridades.
de dentro de esa prioridad es lo que es primero y que solo es una cosa, y es el caminar del pueblo de Dios, puesto que cuando la relación con Él está bien, todo lo demás también lo estará. Pero cuando se habla de prioridades, ahí es cuando pasa lo que el pastor está hablando, el pensamiento disperso, el hacer varias cosas a la vez y dejar de lado lo central, que es esa relación con Dios, el estar en el secreto, el estar consultando, preguntando, meditando en Él, que las demás cosas, dice el autor, que lo que para muchos son prioridades, son aquellas cosas que vienen por añadidura cuando se busca principalmente o en esencia el reino de Dios y su justicia. Entonces, al retornar el pueblo y en la reconstrucción del templo y en esa quietud por la bulla de la misma sociedad, de la misma cultura en la cual habían estado inmersos por tanto tiempo, habían cosas para ellos que eran prioridades, pero lo central, que era la reconstrucción, el sacar adelante la obra que era una prioridad, por cuanto es el lugar para los judíos donde se reunían para la verdadera adoración, había quedado quieto mientras, dice también el autor, obviamente citando el libro de Ageo, que las casas estaban decoradas, adornadas, y la casa del Señor en un completo abandono. Y yo creo que en la parte espiritual es eso, cuando se establecen las prioridades, lo que es la verdadera adoración, dejando de lado la escritura, dejando de lado el estudio, dejando de lado la devoción al Señor, la devoción en familia, el tener un culto, una adoración centrada en Dios, pues viene a ser como ese segundo punto, dándole como, digamos así, la vuelta a lo que debería de ser la prioridad, lo pasamos a ese segundo paso y ya empezamos a establecer nuestras propias cosas. Por eso yo creo que lo que hablaba el pastor hace un momento, esa es la razón de que hoy en día el desinterés, sí, porque luego viene a hablar, bueno, más adelante, precisamente de ese yo, de lo que es el egoísmo, de aquello que primero soy yo, primero es esto, y lo que yo establezco, mis prioridades, y luego ya veremos si queda tiempo. Aplazamos aquellas cosas que son esos 16 años que prácticamente dejaron quieto la reconstrucción. Y Dios levanta precisamente, perdón, ministros para, o levantó al profeta Ageo, levanta ministros también para hacer que el pueblo retome aquello que es prioridad y deje de lado aquello que es el yo, centrados en sí mismo. Y es lo que está pasando en este tiempo. Yo creo que lo que está haciendo, la labor que está haciendo Mins desde que conocemos es precisamente llamando hace ese llamado precisamente al liderazgo, lo que se ha dejado de hacer, como la cultura, la religión, la sociedad ha sido ese hablar al oído para dejar de lado la correcta, eh, el correcto conducirse de un cristiano en este mundo. Está haciendo ruido para poder escuchar y discernir la palabra de Dios. Y tiene toda la razón, pastor, y a eso le atribuimos a veces las propias avaricias, codicias que nosotros podemos tener. Es muy, muy interesante que nosotros hoy podamos meditar en esto. El libro de Ageo por lo menos va a navegar en tres ideas
fundamentales o temas principales. El llamado a la obediencia a Dios, y uno no puede obedecer si no escucha la voz de Dios, ¿sí? La obediencia a Dios es un tema central. Ageo llama al pueblo a escuchar y cumplir los mandatos de Dios, tomar su responsabilidad como muestra de su fe y de su devoción. Esto se llama consagración. La consagración no es momentánea, no es mientras que tomamos votos de bautizo o de pertenencia a la iglesia o mientras alcanzamos algún título o ministerio dentro de la iglesia o en el estudio de teología. La obediencia debe ser una constante en la vida del creyente consagrado por Dios. Por eso el tema de la obediencia es fundamental en el libro de Ageo. Y para escuchar hay que, para obedecer hay que escuchar y discernir. Si usted no escucha bien, no va a poder entender la orden de Dios. Y es interesante que acá hay un tema que yo quisiera que anclarlo porque lo vamos a desarrollar más adelante. Si el Señor nos permite, capítulo a capítulo vamos a avanzar en estas 4 clases porque realmente tenemos la oportunidad. La orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios para nuestra vida? En este momento histórico, el año 520 antes de Cristo, el profeta Ageo llama la atención a los líderes y al pueblo y les dice, Dios ordenó reconstruir el templo. ¿Cuál es la razón de reconstruir el templo? Es el lugar de adoración y restauración de su identidad y de su relación con él. Pero yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿cuál es el templo de hoy en día? Porque a veces nosotros hemos olvidado, porque Dios todavía está restaurando el templo. Y esto es algo fundamental. Nosotros aquí en clase nos encontramos 15 personas y yo les pregunto, ¿cuál es el templo? Año 2025, para poder entender, porque nosotros vemos una reconstrucción del templo en el año 520 antes de Cristo y es un templo físico, pero ese templo físico a través de la obra de Cristo ya no lo vamos a volver a tener. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios ya es accesible a todos nosotros. Cuando el Nuevo Testamento habla del templo, ¿a qué se refiere, queridos hermanos? Al cuerpo. A nosotros, Ok, muy bien, hermana Jenny, hermano Michael. El templo de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, son las personas que conforman las iglesias locales, las cuales tienen que ser restauradas, las cuales tienen que ser dirigidas al arrepentimiento, las cuales tienen que tener y albergar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el templo de Dios es un templo vivo. Por eso cada iglesia es la obra de Dios. Dios añade a su iglesia, pero también tiene sus propios líderes. Y esto es muy importante. A veces nosotros por el ruido de la vida abandonamos el templo y nos parece algo normal, natural, de hecho, excusable. Y yo quiero recordarles algo muy importante. Los temas principales de Ageo es obediencia a Dios, la orden de Dios, la reconstrucción o restauración del templo, debido a la presencia de Dios. Recordar que en el año 520 antes de Cristo la presencia de Dios estaba reservada al lugar santísimo, que estaba separado por un velo de 10, 12 centímetros de ancho del lugar santo, y el lugar santísimo y el lugar santo estaban separados con un patio o con un atrio de todo el pueblo, porque la presencia del Señor estaba reservada
o mejor pudiéramos decir escondida. Pero Ageo, ¿qué recuerda? La promesa de su presencia de Dios entre su pueblo. Y es una afirmación importante que alienta al pueblo a recordarnos que Dios está con nosotros y está en medio de nuestros esfuerzos y de nuestros desafíos. Cuando nosotros nos reunimos cada domingo, hay iglesia. La Biblia dice, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de vosotros. Es la promesa de Jesús. Cada iglesia local no es por la infraestructura. O sea, no es por la forma de catedral o la forma icónica que tienen las iglesias de auditorios cómodos. No es la infraestructura, son las personas. Pero hoy en día el ruido de la vida no nos deja escuchar la voz y la voluntad de nuestro Dios. Por eso lo que encontramos en Ageo es una motivación para la reconstrucción y la adoración. Recuerden, 3 temas fundamentales: la obediencia, la orden de Dios, la presencia de Dios. Ageo busca inspirar a sus lectores y recuerden que Ageo está escribiendo inspirado por Dios. ¿Y qué les está diciendo? Es que llevaban más de 16, 17 años sin haber terminado el templo de Dios. A través del templo en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, se fortalecía la conexión, la comunión con Dios, porque era el lugar de adoración, el lugar de presentar los sacrificios, el lugar de la labor sacerdotal, de la labor levítica. Resalta la importancia de una adoración genuina, adecuada, de una vida comunitaria para todos aquellos que regresaron del exilio. Ellos se habían acostumbrado a vivir sin el templo y eso nos debe llamar a nosotros la atención. Por eso, ahora que nos corresponde, vamos a hablar del capítulo 1 de Ageo. En una primera parte vamos a tratar los versículos 1 al 4, que fundamentalmente tiene un tema: escuchar el llamado de Dios. ¿Para qué? Para despertar, para salir del ruido del mundo, para salir del ruido de los problemas, el ruido de las angustias, de las turbaciones. La segunda parte va a ser del versículo 5 al versículo 11. Hasta el 11 vamos a terminar hoy, pero yo quiero que nosotros podamos meditar un poquito para nosotros poder aprender a escuchar y discernir. De eso se trata esta primera clase: escuchar y discernir. Porque si no, no vamos a crecer en fe. Vamos a seguir creyendo en Dios dentro de una vida compleja, dentro de una vida con mucho ruido. Y no nos vamos a poder consagrar. De hecho, el ruido en la vida hace que nosotros nos estemos desconsagrando, que estemos viviendo turbados, que estemos viviendo despistados, distraídos, alejados de Dios. Y esto es muy importante porque Ageo es un llamado a escuchar la voz de Dios. Pastor Luis Eduardo, le dejo la lectura y alguna explicación sobre estos primeros 4 versículos. Vaya, siempre me da duro con esta lectura y como estoy desde el celular. Ah, no, pero pues hay que ponerlo en el computador. ¿O Luego, prefiere que yo lo lea? en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo:
Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa está desierta. Bueno, el pastor viene hablando precisamente en cuanto a escuchar la voz de Dios y ahí inicia el autor mencionando algo que me llamó la atención y es el que realmente escucha la voz de Dios ya no vive para sí mismo, ¿sí? El que oye la voz de Dios vive para aquel que lo ha tomado como, como soldado, para ser parte de su pueblo y el fuego de ese amor con el cual ha sido comprado, dice, lo consumirá todo. Eh, es la vida o vivir esa vida que le agrada a Dios es para llevar a cabo los designios que el Señor ha tenido para con cada uno. Ahora, cuando mencionaba hace un momento en cuanto a prioridad o prioridades, es precisamente eso. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para nosotros atender la voz del Señor? ¿Es ya el tiempo o aún no es nuestro tiempo, pero Dios está demandando de que ya debe de ser, de que ya se debe de efectuar, de que ya debió haber terminado la obra? Entonces, para vosotros no es el tiempo, ¿sí? Pero para Dios ya era el tiempo para que esas cosas estuvieran terminadas o lo que era la obra del Señor. Ahora, pero si era tiempo de que lo que para ellos era prioridades estuviera prácticamente reflejado en sus casas. Así la casa del Señor estuviera desierta, abandonada, no terminada. Entonces, precisamente es que si la palabra de Dios no es la prioridad, pues no estamos escuchando. Es como el que lee de corrido y no se detiene a meditar o a discernir lo que la palabra está diciendo. Entonces, nunca va a llegar un tiempo donde en seriedad se tome precisamente lo que Dios está demandando, pastor. Espectacular, pastor, y muchas gracias porque me deja ver algunos detalles dentro de lo que nosotros vemos aquí en la escritura, en el libro de Ageo, que algo que tenemos que notar. Cita textualmente en el año segundo del rey Darío, Darío primero, en el mes sexto del primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Y qué es lo interesante? Que el tiempo lo demarca Dios y el tiempo nos lo pone Dios. ¿Por qué razón? Porque lo más probable es que nosotros nos dejamos contaminar del ruido del mundo. Ellos habían regresado hace más de 16 años a Jerusalén. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Ellos no regresaron pobres, regresaron ricos, regresaron con ofrendas de Darío. Él dio una orden y dijo, denle todo lo necesario en oro, en plata, en materiales para construir el templo. Ahora lo interesante es que ellos, en vez de dedicarse a construir el templo, o sea, de reconstruirlo realmente en lugar de comunión y de adoración con Dios, ¿ellos a qué se dedicaron? Ustedes cuando leen el texto, hay algo que acá es muy particular, dice el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Qué es lo que les había hecho ruido a ellos
los últimos 16, 17 años de su vida. Vamos a comprar casa. Y cuando uno compra casa, así le digas lo que le digas a las personas, usted le dice, páguela primero, porque el que compra casa a veces no la compra y la paga de una vez, sino la paga y se endeuda. Pero inmediatamente que le dan la casa, se endeuda más. Saca otro pequeño préstamo. ¿Por qué? Oiga, pastor, es que me la dieron en obra negra. Entonces hay que ponerle pisos, hay que ponerle paredes, hay que comprar los muebles, hay que hacer muchas cosas. Ellos tenían una tarea cuando regresaron a Jerusalén, reconstruir el lugar de adoración y de comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque recuerden, la presencia de Dios estaba reservada a ese lugar. ¿Y a qué se habían dedicado de acuerdo a este texto? Bueno, ya no estaban adornando sus casas, ya las habían terminado. La gran mayoría de los del pueblo de Dios habían podido volver a construir sus casas, ponerlas bonitas. Esta palabra artesonada es una palabra no solamente curiosa para nosotros, sino yo quisiera que nosotros meditáramos que la habían llenado de lujos, ¿sí? Voy a leer ese mismo versículo 4 en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Y es un llamado de atención. Dios le está llamando la atención. Pero ¿a quién llama la atención primeramente? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová. Y así ha hablado Jehová en estos 4 capítulos de Ageo, por lo menos unas 22 veces, en maneras parecidas, siempre va a decir. Y queridos hermanos, es tan fácil desconsagrarse de Dios, es tan fácil llegar a la rutina de, es que todos los días estoy leyendo la Biblia, todos los días estoy orando, y cada vez le bajamos más, luego dejamos de orar todos los días y dejamos de leer todos los días, luego ya dejamos de congregarnos todos los domingos, y a veces cuando pasan ya 10, 20 años de vida, empezamos a tomar la vida cristiana de esta misma manera. Ellos ya te vivían en cajas lujosas, ahora ¿qué estaban haciendo? Retosando. No sé si la palabra se entiende. En mi tierra los únicos que retosan son los marranitos. Es en serio. Usted ve a un marranito en la cochinera y él está ahí, paticas para arriba, durmiendo, retosando. Él no está preocupado por la vida. Y eso es lo que está diciendo el texto, queridos hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué razón? Porque para oír la voz de Dios y discernir la voz de Dios hay que dejar de retosar en los lujos que nosotros compramos, que nos distraen del propósito de Dios. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Predicar el evangelio, vayan, hagan discípulos. Hacer discípulos, ¿qué implica? Que el esposo le diga a la esposa, vamos a leer la palabra, vamos a orar. ¿Qué implica? Que papá y mamá hablen con los hijos, le comuniquen el evangelio. A no ser que usted sea el pastor de la iglesia, que haga devocional todos los días, lo vea el domingo predicando, pues es más complicado. Pero cuando usted es un creyente ordinario, usted tiene que comprender que Dios no lo quiere retosando. Yo espero ser claro y no ofensivo. Bueno, sí los quiero ofender para que dejen de retosar, para que escuchen y disciernan la voz de Dios. Porque la vida, el ruido de la vida, de querer casas lujosas, de querer casa, luego de que sean casas lujosas, después de querer vidas donde yo pueda retosar, va a hacer que yo me pierda el obedecer
el entender la orden de Dios y el de adorar a Dios o la comunión con Dios. Este capítulo 1 es muy evidente para nosotros. Ageo es una denuncia a la vida mundana para los creyentes, para el pueblo de Dios, para aquellos que se pueden poner frente al televisor y ver una maratónica serie. Yo no sé si algunos aquí, la gran mayoría, hace eso. Entonces, cualquier plataforma, no vamos a hacerle comercial a ninguna, tienen series de no sé cuántos capítulos, pero son temporada 1, temporada 2, temporada 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cada temporada son 20 capítulos, 40 capítulos, y hay gente que se lo ve en una semana. La pregunta es, ¿está retosando en sus casas de lujo? Porque a eso no nos llamó Dios. Nos llamó a esa orden, reconstruir el templo. Y recuerden, el templo de hoy no es el templo de ayer. Y el templo de ayer del año 520 antes de Cristo era mucho más difícil construirlo que el templo de hoy. Porque el templo de hoy quiere, como les decía yo hace un instante, hacer una aplicación práctica. La restauración o reconstrucción, el arrepentimiento y la esperanza de que hay un cambio en nuestras vidas. Y eso solo lo puede hacer Dios, queridos hermanos. Y Ageo llama a las cabezas. Acá está Zorobabel y está Josué. Y acá el llamado es a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los esposos, a los padres de familia, papá, mamá, porque a veces hoy en día tenemos el ruido de que el hijo sale del colegio y de ahí para el instituto y de ahí para el deporte y para ahí para las manualidades y para ahí para la música. Y cuando usted se dio cuenta, no quedó tiempo de leer la Biblia, no quedó tiempo de orar, no quedó tiempo. Y es lo que nosotros podemos encontrar aquí. Ahora, yo sé que estamos en una clase y esto no es una predicación y acá no se va a recoger ofrendas, pero es tan pastoral, Ageo, tan confrontante, que hoy tenemos que ver qué me está haciendo ruido en la vida. ¿Hace cuánto tiempo? Porque puedo estar igual hace 16 años, 17 años como este pueblo, donde Dios me tiene que hablar a mí. ¿Por qué tenemos la vida tan llena de ruido, de problemas, de turbaciones? Es porque nos estamos ahogando en los planes del mundo. Queridos hermanos, sin nada venimos y sin nada nos vamos a ir. Y la salvación que tenemos nos fue regalada. Y es algo muy interesante. Miren, creo yo que hay tres propósitos fundamentales en estos 4 versículos. Primero, que Dios interrumpe la comodidad para confrontar la negligencia espiritual. No me importa, perdón lo que voy a decir, qué tan importante sea para ti el pagar tu casa, tu carrera, para que te distraigas de las cosas de Dios, porque te estás jugando la vida y contigo posiblemente la vida de tu cónyuge, la vida de tus hijos. A veces, queridos hermanos, trabajamos muchos y ya no tenemos hogar cuando nos damos cuenta. Lo que tenemos es, amor, ¿me das un tiempo? Ustedes me entienden. Ageo capítulo 1, versículos 1 al 4, cuando Dios habla y habla para romper la comodidad de una vida llena de ruido, de cosas mundanas. Y nos dice, no se están preocupando de lo que el pastor Luis Eduardo nos decía al principio, de la prioridad, de aquel que me regaló la salvación, de volverme a consagrarme, de volver a participar en la iglesia, de llegar temprano, de ser el primero en llegar, el último en irme, de saludar a todos los hermanos.
porque ni siquiera se trata de diezmos y ofrendas, porque a veces diezma más el que llega tarde y el que se va temprano, o a veces diezma más el que no llega y la manda, pastor, le consigné, como quien dice, me fui de viaje, el que peque y reza, queda empate. Y no, mis amados hermanos. Segundo, el peligro de postergar la obra de Dios. Pastor, lo que pasa que es que ahora estamos en la edad productiva, tenemos que trabajar duro, ya llegarán los tiempos donde llegue. ¿Y qué sabes tú? Que hoy vengan. Vengo por tu alma, en el mejor de los casos. Este pueblo por años había postergado algo que se le encargó. Por Dios se le dio la salud, se le dio las maneras, se le dio los recursos. Queridos hermanos, hay que aplicar estos textos a la vida. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Van a seguir retosando en sus casas de lujo. Y recuerden que no lo estoy diciendo de manera chévere. Las áreas de nuestra vida están abandonadas, mientras que cuidamos a veces de cosas materiales. Estamos tan preocupados de traer más dinero y abandonamos un esposo, una esposa, unos hijos, y cuando uno se da cuenta, el nido está vacío. Y los hijos, papito, te quiero mucho, te consigno para que te vayas a comer este domingo, solo, porque se paga con la misma moneda. Pastor Eduardo, ¿cómo ve hasta aquí las aplicaciones y las interpretaciones? Pues, Pastor habla, obviamente, es un escrito muy pastoral, un llamado desde el mismo comienzo de la misma lectura. Está diciendo, yo soy el Dios de Israel, ¿sí? Por medio del profeta Ageo, ¿sí? Y está dejando ver lo que cada corazón está pensando, lo que cada uno está diciendo, y eso era un vox populi al interior del pueblo. Eh, y al interior de la familia era también un vox populi. O sea, ¿quién va a prestar interés si desde el mismo líder o cabeza de familia, de hogar, no, tranquilos, no hay ningún problema, no vamos al templo, no vamos a hacer la lectura, no vamos a hacer el estudio. Aún no es tiempo, tranquilo, o sea, relajémonos. De todas maneras, 70 años en un cautiverio donde escucharon o vieron los estados y las situaciones que, eh, como vivían las naciones eh, que habían, que estaban a su alrededor y que los habían invadido, pues llegaron también a relajarse porque no miraban una adoración, no miraban un culto, obviamente pues no hacían parte de la comunidad del pacto, como menciona también. Entonces, eso era un vox populi interior del pueblo. No es el tiempo de reconstruir el templo de Dios. Si la prioridad era esa, pues las vidas de todos aquellos así vivieran en todos esos lujos, y digo, y de alguna manera dice, viven en lujosas casas, aun cuando había una crisis, luego se va a ver una crisis económica casi en un 60% en algunos casos, ¿sí? Donde prácticamente luego va a decir que no alcanza, comen, no calman su hambre, y viene luego a mostrar una condición económica en medio de una crisis espiritual, bajo un dominio sociopolítico y prácticamente en cuanto a la adoración en una crisis total. Algo que me llama la atención también es que utiliza el autor un término que pregunté, bueno, probablemente alguien lo sepa, utiliza un término, el autor del libro, que es activismo,
y creo que culturalmente ha ido como creciendo ese término, y él habla de ocupación y activismo, que son esas dos causas por las cuales se ha ido perdiendo el escuchar la voz de Dios. ¿Mm? Y el significado de ese activismo que dice que no es la respuesta que Dios espera, el activismo, pero es en lo cual, por cuestión de la cultura, la iglesia o el creyente, al prestar atención a esos ecos, se ha apartado precisamente de la prioridad. Y dice que es un proselitismo y acción social de carácter público, frecuentemente contra una autoridad legítimamente constituida. Nosotros creemos que la autoridad de la iglesia, y también de hecho en el módulo que terminamos hemos hablado, y una vez más lo repito, de solo escritura, que la escritura es la autoridad de la iglesia, la norma de fe y conducta. Nosotros conocemos, adoramos, servimos a Dios, y como el pastor dijo también en el módulo pasado, cantamos, adoramos, leemos, estudiamos todo de la Biblia. Es decir, nuestra vida, nuestra completa adoración es al Dios de la Biblia, al cual nosotros tenemos que asistir, tenemos que visitar, tenemos que declarar, tenemos que cantar, y en todo en la vida del creyente debe de ser prácticamente la prioridad. Pero el activismo o esa ocupación de las prioridades y el activismo es lo que no permite escuchar la voz de Dios. Por eso viene la respuesta: aún no es tiempo, aún no es tiempo. Y en esto yo creo que el mensaje es ese, pastor, es pastoral, y es un mensaje a la familia, al corazón precisamente de cada oveja, de cada templo, de cada uno en particular, para que escuchemos la voz de Dios, porque el corazón dispuesto y tiempo de quietud es importante, y también hay 3 puntos allí para escuchar la voz de Dios, y es primero, estar interesado versus lo que el mundo dice. ¿Qué dice el mundo? ¿Cuál es la connotación que tienen de nosotros los creyentes o de nosotros como iglesia? ¿Sí? Y si nos ven, porque somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, si ven en nosotros el interés de llevar esa vida piadosa y santa que aún muchos se han ganado sin palabra, o sencillamente el activismo y lo que son prioridades nos arrastran a una vida o a un eco cultural en medio de la sociedad, para sencillamente perder el interés por aquellas cosas que son netamente de la iglesia, santas, la adoración, el servicio a Dios, todo lo que es escritural. En segundo lugar, dice que es hacer silencio, guardar silencio delante del Señor. ¿Quién estuvo en el santuario? ¿Quién preguntó? Porque hablan sin yo haber dicho que hablen, y ese no es el mensaje que estoy transmitiendo, porque al no estar interesados, entonces ahí es donde vienen las visiones, los sueños, las cosas en las cuales hoy la iglesia, o bueno, muchas congregaciones de manera fantástica, hollywoodense, se mueven en todo eso, porque no hay interés por la escritura, porque los mismos que son llamados o que están al frente de la iglesia, prácticamente el eco cultural es lo que los ha elevado, el activismo, las ocupaciones, el estar ocupados en las visiones y en cuál va a ser el proyecto para este año, etcétera. Entonces no hay interés, y obviamente no se guarda silencio ante la presencia de Dios, sino que se antepone mi inquietud de salir de esa presencia para hablar lo que yo creo que es lo que Dios está diciendo. Entonces, aún no es tiempo, y creo que me voy a anteponer eso. Y tercero, es reconocer que no se sabe todo.
Y yo creo que lo que estamos viendo nosotros a través del curso es esto. Necesitamos del Señor volver a, precisamente a ese interés de que la escritura sea nuestra norma, nuestra autoridad y el todo para nuestra devoción pública, privada, en nuestro hogar, en nuestra familia, guardar silencio ante el Señor, volver a esos momentos, cerrar tras sí la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto, allí te recompensará luego en público y reconocer eso, porque es que el pastor hablaba de títulos, de reconocimientos, de etcétera, de todo lo que muchas personas están interesadas y que creer que de pronto, no estoy diciendo que nos debamos ausentar del estudio serio de la palabra de Dios y de todo lo que Dios ha dejado a través de muchos hombres en la historia, porque hace parte de la historia del cristianismo, ¿sí? Pero creer que de pronto, sin no tener eso, no puedo ser diligente como hijo de Dios dentro de la comunidad y que deba de estudiar, sí, pero no creer también luego que el título es lo que me permite que lo sé todo y eso me lleva también a mirar sobre los hombros o aplastar a todos aquellos que vienen creciendo ahí, pastor. Qué bueno, pastor. Esta primera parte nos habla del ruido que tiene la vida para caer en el descuido espiritual. Y Ageo hace algo interesante. Ustedes se dedicaron a adquirir su casa, a construir su casa, a tener una casa lujosa. Ahora vienen consecuencias. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 11 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, es la segunda vez, ¿no? Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho, tercera vez, Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre los aceites, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y esto nos debe llamar la atención, queridos hermanos. Dios nuevamente está diciendo, yo soy su Dios. Quiero que piensen seriamente qué están haciendo. Ageo es muy real. No lo está diciendo hoy en el año 2025, que creo que suena igual. O sea, todos trabajan mucho, está diciendo. En ese tiempo el sistema económico era agricultura y ganadería. Hoy se puede aplicar a cualquier trabajo y ustedes trabajan mucho. Y cuando van a almorzar, no almuerzan a sus horas, comen poquito y se llenan, tienen el sinsabor de que no comieron a tiempo, porque comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío. Hay muchas personas que llegan tarde a sus trabajos, se van a acostar cansados, ni se arropan, sencillamente quedan teniendo frío. Ya no disfrutan de la compañía de su esposa ni de los hijos. Les recogen el dinero y se les va de la misma manera. No importa, mire, y acá se está fijando del jornalero, o sea, del que trabaja del día a día. Dice, porque hay muchos dicen, porque yo gano poco, es que yo no puedo ayudar en la iglesia, o porque yo gano poco, no puedo ser generoso. No, acá hay una razón.
Dios dice, yo soy su Dios y quiero que piensen seriamente lo que están haciendo, cómo están viviendo. El ruido de sus vidas no les deja escuchar mi voz. Y si no escuchan la voluntad de Dios, no pueden discernir qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la orden de Dios? Todos, acá dice, este texto está diciendo, todos ustedes esperan grandes ganancias. O sea, es interesante. Es como si nos hablara a esta época. Quiero ganar más, sí, pero es muy poco siempre lo que logran. Es muy poco lo que guardan para sus casas. Y todo a veces lo que guardan, eso se destruye en un instante. ¿Y sabe qué es lo que dice el profeta Geo que Dios les está diciendo? Yo lo hice, yo. O sea, Dios no te deja que prosperes sin Él. No te deja prosperar sin que tú pongas en orden realmente tu vida. Dice, porque mi templo está en ruinas, mientras ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que ustedes prosperen. Fíjense que el sistema económico allá era ganadería y agricultura. ¿Qué necesitaba para que prosperen? La lluvia. Y Dios que les dice, no he dejado que llueva. Por eso están perdiendo sus cosechas de trigo, de uvas, de aceitunas. Por eso sufren los hombres, los animales. Y él corona todo, dice, yo soy su Dios. ¿Quieren verme? ¿Quieren verme contento? ¿Y quieren ver mi grandeza? ¿Sabe qué es lo que dice finalmente? Vayan y reconstruyan mi templo. Básicamente, escuchen, obedezcan. Perdón, escuchen, disciernan y obedezcan. Conságrense. A veces uno quiere que su hogar cambie, que sus hijos cambien. Y nos olvidamos de la adoración y la comunión con Dios. Porque eso significaba el templo. ¿Se acuerdan que desde un comienzo yo les decía lo mismo? ¿Qué significaba el templo? Adoración y comunión. Y es algo que nosotros hoy tenemos que pensar, porque los males no han cambiado. El pecado es el mismo debajo del sol. No hay pecado nuevo. Ni en Adán, ni en Abraham, ni en David, ni en el tiempo de los macabeos, ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo de los apóstoles, ni en el tiempo de 1 Corintios, ni en el siglo XV, ni ahora. Los pecados son los mismos. La gente se deja distraer por el ruido. Ahora, no está llamando a la negligencia en la vida, por si acaso. Trabajen, pero no sean esclavos de su trabajo. Tengan sueños de comprar sus casas, pero que no, esos sueños no sean que los lleven a la esclavitud de sus sueños. Tenemos que aprender a estar llenos de Dios. Aprendamos a servir en la iglesia. Es tan triste que piensen las personas que el único que no puede faltar en la iglesia es el pastor y la familia del pastor. Pero yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Es tan triste que piensen que el pastor es el primero que tiene que abrir la iglesia, cuando los que deberían estar abriendo la iglesia es la misma iglesia, porque lo que se abre es un local. ¿Para qué? Para que venga la iglesia y haya comunión y adoración. ¿Por qué a veces nuestra vida nos va tan mal? Porque el ruido del mundo no nos deja escuchar, discernir la voz de nuestro Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Y es algo que nosotros tenemos que poner esto en nuestro corazón. Hoy nuestra clase es muy pastoral. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque este curso nos lleva de esa manera. Estos versículos del 5 al 11 es, consideren bien vuestros caminos. ¿Qué significa eso? Por todo eso material que se han esforzado, ¿ha valido la pena? Es un llamado a la introspección. ¿Qué significa eso? Me voy a examinar delante de Dios, porque alguno está escuchando esta clase y está pensando en el cónyuge, está pensando en el vecino, está pensando en el papá, en la mamá, en el tío, en el amigo, en el hermano. No, piense en usted.
porque el ruido de su vida no le está dejando escuchar la voz de Dios. Hoy hablé con un joven que no hizo su devocional, que me pidió que estuviera pendiente de él y me lo envía, él me lo manda escrito. Me dice, pastor, lo que pasa es que tengo muchos problemas. El pelado tiene 24 años, no tiene esposa, no tiene hijos. Y me dice, tengo tantos problemas. Es el ruido de la vida, porque no hemos dado prioridad. Y el pastor Luis Eduardo nos hablaba desde un comienzo. Este libro nos llama a revisar nuestra prioridad, el resultado de lo que tenemos hasta hoy, y no tenemos lo que deberíamos tener y no disfrutamos de lo que tenemos, es porque no hemos puesto en orden nuestras prioridades. Segundo, la esterilidad como señal de desconexión con el propósito divino. Todos queremos producir, ordenar nuestra vida, que nuestro matrimonio esté bien, que nuestros hijos estén bien, que nuestra economía esté bien. Pero ¿por qué todo está patas arriba? Porque el orden de prioridades está mal. Es en serio. La semana no comienza en lunes. Hermano Michael, ¿cuándo comienza la semana? El domingo. En la presencia de Dios, como en Génesis capítulo 2. Adán y Eva comienzan su día adorando, contemplando el poder de Dios. ¿Por qué tenemos esterilidad en la vida? Porque no comenzamos adorando, porque no comenzamos con la comunión con Dios. Y sí, mis hermanos, el culto cristiano es importante. De hecho, está dentro de los 10 mandamientos como resumen. Acuérdate del día de reposo para santificar. Los 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pero el día de reposo es del Señor. Y no es del señor Hernández, Dávila, Dueñas, Chavarro, Rodríguez, es del Señor Creador, Dios de todos los cielos, el que da fertilidad, porque hay esterilidad en nuestra vida, porque muchos deseando hijos no pueden tener hijos, porque primero se dedicaron a amasar fortunas, a construir casas, a tener casas lujosas, a tener lujos, a pasear por el mundo. Y después dicen, ahora sí quiero, Señor, dame hijos. Y 10, 15 años planificando, dañando el cuerpo. Hay que poner la vida en orden. Una aplicación pastoral, queridos hermanos. Perdonen, si, los que no me conocen, este es mi tono de voz, no estoy regañando a nadie. ¿Qué frutos estamos perdiendo por no priorizar el reino de Dios? Queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros. Esta es la lección 1, escuchar el llamado de Dios para el despertar espiritual, discernir las consecuencias del descuido espiritual, queridos hermanos. Pastor Luis Eduardo, cuénteme, ¿qué podemos añadir a todo esto? Pues, pastor, yo creo que ese ruido es lo que hace que se apague la voz de Dios y que no se reconozca, ¿sí? Se está más abierto a escuchar y bueno, yo creo que hace mucho énfasis el autor del libro, no solamente el autor del libro, sino que el pastor leía la versión lenguaje actual y habla en el versículo 7 de lo serio que el Señor o la seriedad con la que el Señor nos llama a pensar en lo que se está haciendo. ¿Sí? Se manifiesta una vez más, yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente. ¿Sí? Yo creo que esa es un interrogante que elaboraba precisamente al comienzo, es ¿cuál es la prioridad de Dios para nuestra vida? ¿Mm? ¿Mm? La relación con Dios significa tiempo en su presencia, escuchar su voz a través de la palabra, meditando en ella. Lo que no es prioridad es dado por añadidura. Entonces, por esa causa,
el pueblo se vuelve egoísta. ¿Mm? Y busca su propio bienestar. Ahora, ¿cuáles son las barreras que nos impiden escuchar al punto de caer en el egoísmo? Los intereses personales, y creo que el pastor le ha dado énfasis precisamente a esos intereses, ¿sí? Ese Egoísmo. prácticamente lo que lleva a que se apague todo. También se cae en el pecado y la dureza de corazón, que es la desobediencia y consiste en la decisión de ignorar lo que sabemos que es correcto. Endurecen esas cosas, endurecen nuestro corazón, haciéndonos incapaces de recordar lo que es la dirección divina. Ese egoísmo es el yo, aquello que se antepone, ¿sí? Una vez más, bueno, hace mención en cuanto al río, al activismo, la impaciencia y el desánimo. Escuchar la voz de Dios requiere esperar con paciencia, ¿sí? Que era uno de los puntos que hace un momento exponía. Escuchar con paciencia. Cuando no recibimos una respuesta inmediata, podemos caer en la frustración y el desánimo, abandonando el esfuerzo. Y yo creo que es aguardar y esperar la respuesta de Dios es aguardar con paciencia. Ahora, en ese primer punto, en ese primer capítulo, ya entrar a lo que es Ageo. En medio de esa situación, yo creo que el mismo nombre de Ageo es un motivo o es un llamado precisamente a esa celebración, porque el nombre significa mi fiesta es Yahvé, o mi fiesta es el Señor, sí, Y y eso de es acuerdo, importante. porque todo tiene, todo tiene un significado, lo que Dios nos está diciendo aún por medio del profeta y el significado de ese nombre. La fiesta para cada uno es el Señor, cosa que obviamente el término, el mismo nombre, daba un anuncio al mismo pueblo en medio de las circunstancias las cuales en la misma escritura están prácticamente exponiendo. Ustedes siembran mucho, cosechan poco, comen y calman su hambre, beben y calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. En medio de todas esas cosas, esas son prioridades, pero vuelvan al Señor que es la fiesta, que todas las demás cosas vendrán luego por añadidura. Entonces, el mismo nombre es ese llamado a, a escuchar la voz de Dios a través de un delegado, de un comisionado de Dios, cuyo nombre es precisamente eso. Él es nuestra fiesta. Entonces es ver, Amén. eh, Pastor, pastor. no, ya nos está llegando el término de la hora porque hay que ser disciplinados. Las 9 es la cita final. Vamos a tener tiempo para seguir meditando sobre Ageo y para entender que el templo de Dios de ahora está conformado por personas. Reconstruir el templo es reconstruir nuestra consagración, nuestro compromiso para poder estar unidos celebrando el Día del Señor. Y quiera que nuestros hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún aporte o terminamos nuestra clase hasta aquí. ¿Están ahí o son solo nombrecitos? Muy claro, hoy estuvo bien interesante la clase. Sí, Qué muy bueno, claro. Andresito. Anime a su papá para que prosiga con su entrenamiento o que Súper vea la clase. interesante, papá. Pastor Raúl, muchas gracias. Sí, señor. Fue muy interesante, la verdad es una. No parpadeaba, tanto poniéndole cuidado como tomando nota. Qué bueno, mi querido pastor. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle a nuestro pastor Luis Eduardo para poder terminar y darle gracias al Señor por este tiempo, que todavía nos queda el desafío de continuar en las 3 próximas clases.
porque todavía seguirá diciendo el Señor, o Ageo más bien, así dice el Señor. Pastor Luis Eduardo, despídanos en oración, por favor. Amén, pastor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites a través del estudio de este libro comprender, volver nuestra mirada hacia ti, mirar, Señor amado, y volver a las Escrituras y ver que tú eres nuestra prioridad. Arrepentirnos por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra dispersión de pensamientos, si hemos sido o hemos permitido que la cultura, el ruido, Señor, nos alejen de la correcta adoración, de estar en el secreto, de consultar tu palabra, de aguardar en ella. Tú eres nuestra fiesta, tú eres nuestra celebración. Y en esta noche, Dios, de esa manera, con ese gozo en nuestras almas, de permitirnos crecer en el conocimiento de las Escrituras, del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor, quien es nuestra fiesta, nuestro gozo, nuestra satisfacción. Señor amado, de esa manera, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú nos das esa confianza, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, ruego por cada uno de mis hermanos. Amén. 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 Que el Señor me los Amén, mis bendiga. Nos hermanos. vemos en Muchas 8 gracias, días. pastor. Amén. Bendiciones. Muchas gracias por Chao a todos, todo. que estén Hasta bien. luego. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios los guarde. Hasta Amén, bendiciones. luego. Con su permiso.